tardes a todos y bienvenidos un día más a Guadalajara al Día. Hoy además, como veis, con un plató diferente, lleno de color y sobre todo de mucho motor. Lo primero de todo, recordarles como siempre que estamos a su disposición a través de nuestras distintas redes sociales y también en nuestra dirección de correo electrónico y en el teléfono que como siempre les dejamos pues para cualquier duda, sugerencia y por qué no, las propuestas que nos quieran hacer aquí en nuestro magazine. Como les decía, hoy tenemos un programa cargado de motor sobre ruedas y además con unos pequeños pilotos pero que tienen mucho futuro por delante. Y más tarde nos iremos a nuestro espacio verde de la mano de Alberto Mayor y también de Javier Oter, que nos van a hablar acerca de ese problema que tenemos con el uso abusivo de los herbicidas. Esto es lo que tenemos preparado para la tarde de hoy miércoles. Esto es Guadalajara al Día y comenzamos. Bueno, pues ya tenemos el motor a punto y queremos arrancar a todo gas esta tarde de miércoles aquí en nuestro magazine Guadalajara al Día y además, como habéis visto, estoy muy pero que muy bien acompañada con unos niños que me tienen alucinada de ver cómo se manejan solo aquí con el mono puesto y lo que vamos a ver todavía de ellos. Me acompaña Juan José Buqueril, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que además eres un poco el que ha criado a estos niños, digamos, en lo que es el mundo de los kart, ¿verdad? Sí, desde Karting Cabanillas les llevamos al tema de competición, les enseñamos a conducir y bueno, un poco que se vayan iniciando en el mundillo. Luego también tenemos a Ainhoa, a Rodrigo y a Ricardo. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Juan José, ¿cuánto tiempo llevas un poco con ellos y cuánto tiempo lleva cada uno de ellos dedicándose al mundo del kart? Pues llevan unos más que otros, Ainhoa lleva 3 años, Ricardo lleva 5 y Rodrigo es el que menos lleva, que lleva 2. Desde la primera vez que se suben a un kart. Ainhoa, en tu caso, ¿cómo surge la iniciativa de decir, oye, que a mí me gusta esto de los coches, papá, llévame que yo quiero? Pues cuando mi padre iba a los kart, yo siempre estaba por allí jugando con los coches y siempre me subía a los coches. Y desde ahí empecé. Entonces, ¿tú ahora mismo cuántos años tienes? 8. Entonces llevas subiendo desde los 5 años. Muy pequeña. ¿No te daba miedo? ¿Qué es lo que más te gusta cuando vas en el kart? Pues no sé, todo en general. Pero todo. la velocidad, las sensaciones, ¿qué sensaciones tienes cuando estás ahí dentro? No sé. Juan José, un poco el entrenamiento que tienes que llevar con los niños supongo que es muy diferente, ¿no? A la hora de enseñarles cosas básicas o, por ejemplo, cosas de seguridad o cosas que tienen que tener en cuenta a la hora de subirse a un kart. Sí, exactamente. O sea, siempre procuramos lo principal de la seguridad, que ellos en el kart se sientan seguros, que no cometan ningún error que pueda ser peligroso. Y luego pues que disfruten conduciendo y poquito a poco que vayan rápido, que vayan siendo más competitivos. A la hora de un kart de niño, supongo que tendrá similitudes, pero también tendrá diferencias con uno de adulto, ¿no? ¿Qué es lo que más cambia? Hombre, lo que más cambia sobre todo es la potencia del motor, ¿vale? Para kart de niños se utilizan motores con menos potencia, para que cogen velocidad, pero no cogen tanta como un adulto. Y luego el tamaño, sobre todo el tamaño del kart comparado con el de un adulto es mucho más pequeño. ¿Cuál es la potencia, o bueno, más que en potencia, la velocidad que puede alcanzar un kart de niño? Depende del circuito. En un circuito como el nuestro, el de Cabanillas, más o menos desarrolla una velocidad de unos 85-90 km por hora, más o menos, en la zona más rápida. Y en cuanto a las medidas de seguridad que tienen que llevar los niños, ¿son más exigentes que las que tiene que llevar un adulto? Sí, por supuesto. Siempre es obligatorio el uso de collarín o hands, que es el protector de cuello. Llevan protector torácico, aparte del mono, botas, guantes y el casco, sobre todo, que tiene que ser un material distinto al que podemos encontrar en la calle. Entonces llevan las medidas de seguridad apropiadas para niños, son más exigentes que para los adultos. Más o menos, ¿cuántas horas se pueden pasar entrenando cada vez que van allí hasta Karting Cabanillas? Aproximadamente entrenan un par de días por semana y unas 3 horas, 4 horas. Más o menos. ¿Subidos en el kart, sin parar? No, hombre, van parando para descansar un poquillo, pero vamos, entre cuando no están montando estamos intentando explicarles otro tipo de cosas, o sea que siempre están aprendiendo cosas. Rodrigo, en tu caso, ¿desde cuánto tiempo, o sea, cuándo empezaste a montar en kart? Desde los 6 años. Desde los 6 años, ¿y en tu familia había alguien ya que montaba en kart o no? No.
¿Tú fuiste el primero? ¿Y qué te dijeron tus padres cuando le dijiste que querías montar en kart? Estaban alucinados y yo cuando monté me sentí bien, porque yo desde los 3 años que estaba viendo los kart me entusiasmé mucho por uno y me lo trajeron los Reyes. Ah, o sea, que te trajeron uno los Reyes y entonces ahí es cuando un poco empezaste ya a tener tu propio kart, ¿no? Sí. ¿Y cuántos días sueles ir a Cabanillas a entrenar? Bueno, suelo ir unos ¿A la semana? 3 o 4 días a entrenar. O sea, que sí que te gusta esto. Sí. Pero eso sí, no hay que olvidar también los estudios. ¿Lo compagináis bien? Aquí los 3 figuras que tenemos. Sí. 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 ¿Hay veces que os tienen que decir si no haces bien los deberes o eso no vas a entrenar? Sí. ¿Os ha tocado alguna vez? Sí. Sí. O sea, que os gusta más lo que son los coches que los codos, ¿no? Sí. Y el más pequeño que tiene una pinta de pieza, Ricardo. ¿Cuánto tiempo llevas tú dedicándote a los kart? 5, 5 años. ¿Sí? O sea, que ¿con cuántos años empezaste? con 2, ¿Con 2 años? 2 y medio. No me lo puedo creer. Pero si un niño cabe con esa edad, Juanjo, Sí, en un kart. sí, sí. No, todavía no sabía hablar y ya montaba. Pero bueno, increíble. Esto yo sí que no lo he visto nunca. Entonces, en tu caso no elegiste tú, fueron tus padres los que te llevaron. ¿O no? ¿O tú ya querías? Creo que mi padre me dijo que sí quería montar y monté con la cuerda. Más o menos un poco, ellos suelen competir juntos o hay distintas categorías. Supongo que también, igual que en mayores, en pequeños hay categorías por edades, ¿no? Hay distintas categorías, pero ellos ahora mismo están compitiendo todos en la misma. Más o menos, ¿cuántos niños hay en karting Cabanillas que como ellos compiten y están a nivel competición? Ahora mismo de su edad, únicamente ellos. Tenemos más niños que compiten en categorías superiores, pero ahora mismo en su categoría ellos 3. Y ahí existe la posibilidad de que haya a lo mejor un par de ellos más que se quieran apuntar. Vamos a hablar un poco de los trofeos, además que tenemos aquí un repertorio de los muchos que habéis ganado, porque claro, tú fíjate, si casi desde la cuna lleváis ganando premios y lo que os queda. Ainhoa, en tu caso, ¿cuántos premios has ganado? Unos 30. Ah, sí. Ala. ¿En cuánto tiempo? ¿En 3 años que llevas compitiendo? O sea, 10 por año. No está mal la media. La medalla que llevas, además, es la última. Sí. ¿Dónde la has ganado esa? En Capitanio. Y más o menos allí, ¿cuántos niños competían? Muchísimos. 8, 9. 8 o 9. 7. Vale. Pues ¿Y tú quedaste la primera? No. ¿En qué posición? Sexta. Pero todos los trofeos que tienes aquí, más o menos, ¿alguno así que para ti sea especial o que a lo mejor alguna carrera que te costará más ganar? ¿Cuál de los que estamos viendo? El grande. ¿Este grande? Sí. ¿El blanco? Sí. ¿Este dónde le ganaste? En los cars. ¿Pero en Cabanillas? Sí. ¿Y contra cuántos niños, más o menos? Tú sabrás, no sé. 4 o 5. 4 o 5. ¿Las carreras en qué consisten un poco cuando ya estamos en competición? ¿Se mide por vueltas, se mide por tiempo? ¿Cómo funciona un poco lo de los karts? Bueno, normalmente se realizan primero unas clasificaciones, como la Fórmula 1. Las clasificaciones, luego con el mejor tiempo sale la carrera, ¿vale? Sale la lista, entonces luego tenemos la primera carrera y según el resultado de la primera carrera se hace la segunda. Entonces luego se hace una media de las dos y ya se saca el resultado general. ¿Cuál suele ser un poco la media de carreras en cuanto a los niños, el tiempo que suelen tardar? Más o menos alrededor de unos 20 minutos, una cosa así. Dependiendo de cada circuito, un poquito más, un poquito menos, pero unos 20 minutos cada carrera. En tu caso, Rodrigo, de los premios que estamos viendo, ¿cuántos has ganado en total? ¿Cuántos llevas? 13, que no está mal, ¿no? ¿Y cuál es un poco el que más te ha llamado el que más te gusta, ¿no? Has traído solo unos cuantos porque, claro, si no, no teníamos mesa para traer todos los trofeos que tenéis entre todos. Pero, Rodrigo, de los que tenemos aquí tuyos, ¿cuál es el que con el que te quedarías o a lo mejor que te gustó más, ¿no? La carrera que disputaste. El último de allí. ¿El de detrás también? ¿Y dónde le ganaste ese? No, ese no. No, ¿cuál? ¿El de la Copa Alta? No. No. ¿Pero dónde le ganaste? Aquí en Cabanillas. Aquí en Cabanillas. Cabanillas.
O sea, que todos son de Cabanillas. Sí. Y en tu caso, por último, Ricardo, ¿cuál? ¿Con cuál te quedas? Con el de los azules, El azul. con los azules esos. ¿Con el azul? Sí. ¿Y también le ganaste en Cabanillas? Sí. Entonces, entre vosotros sois un poco... O sea, que competís entre vosotros. Sí. ¿Y cómo lleváis eso de que gane uno y pierda el otro? Bien. Bien. ¿Bien? ¿Siempre bien? Sí. Bien, bien. ¿Nunca os enfadáis? No. ¿Y os ayudáis también entre vosotros? Sí. O sea, que Sí. si uno te está adelantando, ¿le dejas que te adelante? No. Ah, no, eso ya son palabras mayores, ¿no? Juanjo, ¿tú cómo les ves estos niños? ¿Cuándo un poco empiezan? ¿Hasta cuándo es la competición un poco de niños? ¿Cómo son las etapas en las que pueden competir y cómo van un poco ascendiendo? Bueno, pues empiezan más o menos a competir alrededor de los... En Cabanillas empiezan un poquillo antes, pero ya en competición seria a partir de los 4 o 5 años, ¿vale? Entonces, los primeros años, que es la fase que estamos ahora, es de aprendizaje más que de competición. Y ya hasta los 10 años, ya a partir de los 10 años es cuando empezamos a correr ya más en serio. ¿Vale? Entonces ellos todavía están en la fase de aprendizaje, de rodar en distintos circuitos, con más niños y demás. Y luego, más o menos, desde los 10 años, ¿cómo son un poco, cómo está estructurado las edades? Hombre, para pues competir? va por categorías, igual tienes una categoría que va hasta los 13 años, luego ya desde los 13 hasta los 15 y ya más en adelante. Ya cuando superan los 15 años ya pueden empezar a optar a montar en fórmulas, en coches con turismos y demás. Vosotros, chicos, ¿cómo os veis? Es decir, ¿qué planes tenéis para el futuro? Seguir en el CAR, pero ¿hasta cuándo? Ainhoa, Pues no sé. ¿a ti te gusta esto? ¿Tú te ves de mayor subiendo en un Fórmula 1? Pues... ¿Te gustaría? Sí. O sea, ¿te gustaría dar el salto, no? De seguir en los CAR y luego, quién sabe, ¿no? En tu caso, Rodrigo. Yo empiezo como Fernando Alonso, primero con los CAR, cuando vaya cogiendo ya un poco el tranquillo, iré con los Fórmula 1. O sea, que tú lo tienes claro. O sea, es un chico, las cosas claras, muy bien. Ricardo, en tu caso, Que cuando, ¿qué vas a ser de mayor? ¿Si te vas a dedicar a esto o cómo lo ves? pues la Fórmula 1, Sí, o sea que dentro de poco, bueno, en unos añitos, ¿cuántos damos de margen? 10, 15 años, tenemos aquí a los futuros campeones del mundo de Fórmula 1. Juanjo, ¿tú cómo les ves? Hombre, si hay suerte y los patrocinadores colaboran, se encuentra gente que patrocine, sí pueden llegar a Fórmula 1, a turismos o demás, y con mucho esfuerzo. Bueno, pues gracias, chicos, por habernos acompañado. Os queda mucho trabajo por delante, hacer caso a Juanjo, que os conoce bien y sabéis cómo vais. Hacerle caso siempre, ¿eh? Y cuando vais a las carreras, también, Rodrigo. ¿Estás convencido de lo que te estoy diciendo? Sí. Vale. Espero además veros con más trofeos. Ya me busco yo una mesa grande para que podáis traer todos y nos vemos por aquí pronto, ¿vale? Juanjo, muchas gracias. Nada, vosotros. Tienes mucho trabajo además por delante. Sí, sí, sí. Y eso, esperamos verles triunfar y llegar muy alto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a ver cuáles son todas las actividades que desde el Ayuntamiento de aquí de Guadalajara han organizado para celebrar el 900 fallecimiento de Álvar Fáñez de Minaya. Este año se cumple el 900 aniversario del fallecimiento de una de las figuras más importantes para nuestra ciudad. En 1114 fallecía en Segovia Álvar Fáñez de Minaya, uno de los capitanes más valerosos de la corona de Castilla y León. Ahora Guadalajara quiere rendir homenaje a este caballero de manera que no solo se conozca más sobre su figura, sino también nuestro patrimonio. Dar a conocer nuestro patrimonio histórico-artístico y otros aspectos, por ejemplo, nuestra rica gastronomía, siempre con el mismo hilo conductor, que es el recuerdo de esta emblemática figura. Y es que Álvar Fáñez marcó mucho a Guadalajara, es la efigie principal del escudo de armas de la capital, formando parte de la identidad colectiva de muchas poblaciones de la comarca, que recuerdan cómo su trágica muerte ponía fin a una carrera desarrollada en gran parte en nuestras tierras. Una parte importante de su carrera se desarrolló por tierras alcarreñas, garantizando la seguridad de sus habitantes frente a cualquier adversario. Desde entonces, la persona y la leyenda del caballero, glosada en los cantares de gestas, forman parte de la identidad colectiva de muchas poblaciones de esta comarca y principalmente de su capital, de Guadalajara.
Durante lo que queda de año podremos participar en diferentes actividades culturales destinadas para mayores y pequeños. Muestra de ello serán las visitas guiadas temáticas gratuitas que recorrerán la ciudad tomando la antigua muralla como hilo conductor. Lo que haremos será esa visita guiada siguiendo el hilo conductor de la época más medieval de nuestra ciudad, pasando por las murallas y conociendo también pues todo el trazado que tenía la muralla, reconociéndola en esa exposición que tenemos en el Torreón del Alamín, donde hay una maqueta en la que se puede observar claramente cuál era la ciudad amurallada del siglo IX, y conociendo también los materiales que se emplearon para la construcción de la misma. También están previstos talleres familiares para los pequeños de la casa y citas gastronómicas. De todas estas actividades pueden informarse y reservar plaza en la web municipal www.guadalajara.es. Bueno, pues después de este rato de motor tan entretenido que hemos tenido, nos vamos hasta nuestro espacio verde, que como siempre viene de la mano de Alberto Mayor. Buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. Y también en esta ocasión me traéis de compañero de viaje a Javier Oter. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero de todo, ¿cuál es el tema que vamos a tratar hoy? El uso abusivo de los herbicidas, ¿verdad? Una problemática muy real, muy de actualidad y que por desgracia creo que va a un aumento. Sí, así es. Hoy queríamos tratar este aspecto que se lleva a cabo tanto en suelos agrícolas como en suelos urbanos, y es la aplicación de estos productos químicos peligrosos y tóxicos para la salud de las personas y para el medio ambiente. Y bueno, de hecho hay tal preocupación en la provincia que se ha creado una plataforma en contra del uso de los herbicidas, y bueno, pues estamos aquí para presentarla y para decir cuáles son esos riesgos, esos peligros de esos tóxicos. Javier, en tu caso formas parte, ¿verdad? O Sí. eres en parte creador de esta plataforma. ¿Qué es un poco lo que pretendéis desde vuestra plataforma? ¿Qué es lo que queréis dar a conocer? Vale, queremos dar a conocer el problema que existe, como dice Alberto, con el uso de estos herbicidas, insecticidas, fungicidas. En general vamos a hablar de pesticidas, ¿no? Independientemente del uso que se haga de ellos para las malas hierbas, etcétera, toda la problemática que tiene asociada, que es bastante, ¿vale? En cuanto a nivel de salud de las personas y en cuanto a nivel de medio ambiente. Y como dice, no solamente en uso agrícola, que parece que es lo primero que nos viene a la cabeza, sino en uso urbano también, en parques y jardines, donde luego tenemos exposición de niños, de animales domésticos y demás, ¿no? Entonces queremos dar a conocer a la población cuáles son las problemáticas que existen, que aumentan día a día, por desgracia, ¿vale? Y que luego, en la medida de lo posible, se haga una aplicación de la legislación que tenemos, e incluso se pudiera revisar esta legislación, que también tiene algunas lagunas. ¿Cuántos socios forman parte de esta asociación, de esta plataforma? Bueno, estamos abiertos a que cualquier persona que esté interesada se adhiera a la plataforma. En estos momentos tenemos una representación de, digamos, todos los sectores que se pueden ver afectados por el uso de estos pesticidas. Entonces la componemos, en general somos ciudadanos como yo, que tengo un comercio y demás, y luego personas que se están viendo directamente afectadas, como son apicultores, como son ganaderos, que quizá un poco ellos han sido el motor para la creación de esta plataforma, porque han sido los primeros que se han visto afectados de manera clara y sin tener respuesta, por así decirlo. Es decir, a lo largo del año pasado, del anterior, han tenido problemas especialmente con malformaciones en su ganado, incluso con abortos y demás, y la raíz parece estar prácticamente demostrado que está en el uso de estos herbicidas, sobre todo cuando se hace un uso abusivo de ellos. ¿De qué forma un poco vosotros tratáis de divulgar y de que la gente, a lo mejor todavía los que no conocen o los que sí que lo conocen, y como dices, ese ganadero, ese apicultor que os acerca a vosotros y dice, oye, tengo esta problemática, ¿a qué se debe, no? ¿De qué forma les...? Vale, estamos en primer lugar intentando, como digo, incorporar a la plataforma o que se adhieran todas las personas que se puedan ver afectadas, además de lo que decíamos de apicultores, ganaderos, tenemos también incluso cazadores, ¿no? Y lo que estamos intentando es dar a conocer a través, por ejemplo, de charlas, ¿vale? Estamos yendo a algunos ayuntamientos, a los municipios directamente a explicar cuál es la problemática. Hemos acudido ya a Torrejón del Rey, a Fontanar, a Marchamalo. En Guadalajara también hemos estado en la biblioteca y a través, por ejemplo, de hoy, de este medio de comunicación, y de futuras charlas que haremos, ¿vale? Luego incluso en la página web tenemos un manifiesto, en la página web, bueno, en el blog que tenemos, que con buscar plataforma herbicidas Guadalajara ya nos va a aparecer, y ahí tenemos un manifiesto en el que explicamos realmente qué es lo que se busca con todo esto, que como digo,
es dar a conocer a la gente para que sea consciente de qué es lo que están manejando, ¿vale? Y luego dar a conocer cuáles son las implicaciones de todo esto. ¿Cuáles son las problemáticas más habituales y con las que os estáis encontrando pues, día a día? Vale, aparte de esto que he comentado con el tema de los ganaderos que han tenido problemas en las gestaciones de sus ovejas o cabras o lo que corresponda, hay una repercusión que luego es ya no solo para esos animales, sino para todo el medio ambiente, ¿vale? Estamos viendo que la aplicación en exceso de estos herbicidas pues termina contaminando suelos, termina contaminando acuíferos, termina contaminando aguas subterráneas, lagos, etcétera, ríos, ¿vale? Y muchos de estos pesticidas están detrás de la desaparición de muchas de las especies que, por desgracia, pues a día de hoy mismamente la libélula, que es un animal que todos conocemos perfectamente, pues el Catálogo Nacional de Especies Protegidas de España, de las 3 especies o variedades que hay de libélula, 2 están en peligro de extinción y 1 está como vulnerable. Y esto es debido a que es un animal muy sensible a la contaminación química de estos pesticidas, ¿vale? Luego tenemos también a los anfibios, que son, digamos, también unos animales dentro de la cadena trófica que primero sienten esta contaminación, y hay que recordar que todos estos pesticidas, o la gran mayoría, una vez que entran dentro de los animales o del ser humano, tienen una función estrogénica, ¿vale? Imitan a la hormona femenina y está dando numerosos problemas en muchos ríos de España, Llobregat, el Jarama, el Ebro, que por ejemplo el Ebro está contaminado de lindanos, que es un pesticida ya prohibido, como muchos que hoy tenemos en uso, se prohibirán en el futuro, como muchos que se han prohibido hace años siguen estando persistentes en nuestras tierras y en nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, como decía en el Ebro, por ejemplo, la contaminación de pesticidas está haciendo pues, que se feminicen muchos de los peces que hay ahí, por ejemplo, de las carpas, ¿no? Y esto está demostrado científicamente. Más luego la consecuencia que tiene en el ser humano, que hablamos desde posible creación, posibles apariciones de tumores, ¿vale? El tema del cáncer es muy complicado, además es multifactorial, pero sí que se sabe que otros productos químicos, incluso todos estos pesticidas, son corresponsables de muchas de estas enfermedades modernas, por así decirlo, tipo Parkinson, tipo, como digo, alteraciones en los fetos y sobre todo el tema de tumores, ¿vale? Porque a nosotros, como humanos, ¿cómo nos llega? ¿Solo a través de las verduras, también a través de los animales, a través solo del aire? O sea, ¿en qué formas un poco nosotros estamos expuestos? Principalmente cuando una persona lo está aplicando, ahí es la primera exposición que va a tener, o toma medidas de protección o mejor no aplicarlo, desde luego. Luego, desde luego, como comentas, el tema de los alimentos es que además por ley está permitido que lleven un rango, una tolerancia de pesticidas, eso es legal. Luego además hay otros productos que incluso lo superan, ¿no? Y esa es una de las primeras fuentes de exposición que tenemos. Recientemente ha salido un estudio en Francia sobre fresas que importan de España, el 95% se producen en Huelva, y todas las muestras analizadas, 23, 24 se analizaron, todas tenían pesticidas. La fresa, luego hay digamos, frutos o verduras que son más sensibles a tener estos pesticidas, como son desde luego las fresas, todas prácticamente al 100% tenían restos de estos pesticidas, incluso en algún caso prohibidos. Estamos hablando de pesticidas que se han prohibido hace muchos años y que estábamos utilizando ya no solo en las verduras. Por ejemplo, el famoso, por desgracia, DDT, que es un pesticida, un organoclorado prohibido en España hace prácticamente 30 años, una cosa así. Pues nosotros mismamente, cuando te echabas un champú antipiojos, algunas de las marcas, Cruz Verde, por ejemplo, llevaba DDT. O cuando echabas el matamoscas ahí en tu casa, el famoso Fleece, llevaba DDT. Tú fíjate de esa exposición, ¿qué es lo que sucede? Que un producto prohibido hace 30 años, a día de hoy, con estudios que se han hecho en la Universidad de Granada, en hospitales de Sabadell, del País Vasco, de Valencia, etcétera, pues prácticamente todas las personas analizadas, que en este caso eran madres embarazadas, pues en la placenta, aunque es una barrera de protección al feto, en la placenta prácticamente el 99,7% han dado restos de DDT. ¿Vale? ¿Cuál es el problema aquí? Que no sabemos muy bien qué pasa con todo esto, porque siempre nos dicen que hay unas leyes, hay unos límites que son legales y que por debajo de esa cantidad no sucede nada. El problema es que estos límites, primero, están pensados para que esa ppm que tú echas de pesticida sea eficaz para matar la plaga, no está basado en la seguridad de la persona, eso en primer lugar. Y luego, en segundo lugar, siempre están valorados si son seguros como principio activo, es decir, un pesticida tiene un principio activo, que es el que mata al gusano o lo que sea, pero tiene una serie de componentes que forman al final el producto, ¿no? Entonces, lo que se analiza, su toxicidad, es la del principio activo, y ahora se está demostrando, y hay estudios de hace nada, de este mismo año, donde se queda claro y demostrado que no solamente es peligroso el principio activo, que lo es, sino luego el resto de componentes que no se analizan, y en algunos casos incluso hasta 1000 veces más tóxicos que el propio principio activo.
¿vale? ¿Vosotros un poco qué es lo que pretendéis? ¿El hecho de que no haya un uso, es decir, que no haya ningún uso, o la moderación, o el hecho de buscar otras alternativas? Eso sería lo ideal, que no hubiera usos, como no ha habido pues hasta hace 100 y pico de años que se inventaron, ¿no? Coincidiendo muchas veces con las guerras mundiales, como armas químicas, ¿no? Eso es lo que nos gustaría, pero eso realmente a día de hoy es muy complicado, porque la presión que hacemos desde la plataforma al lado de los lobbies que manejan toda esta industria, pues no somos nadie, ¿no? Al lado de esta gente. Entonces tenemos muy complicado que se limite el uso radical, pero sí que nos gustaría que por lo menos haya unas restricciones, por ejemplo, en los parques y jardines, donde vamos a tener a niños, donde vamos a tener a perros. Ahí sí que se debería trabajar por parte de las administraciones locales, autonómicas y demás, en limitar mucho, ¿vale? Sobre todo en zonas sensibles, como digo, limitar muchísimo el uso de estos pesticidas, que se puede hacer. Otra cosa es que no salga rentable, o que sea más caro el desbroce manual, pero alternativas hay, ¿vale? Y sí que nos gustaría a lo mejor también que la legislación, en la medida de lo posible, porque también son transposiciones europeas y demás, que la legislación fuera más acorde. Por ejemplo, todos los límites que hablábamos antes de pesticidas en un tomate son unitarios, ¿vale? Entonces tú te comes una ensalada y comes un poco del tomate, un poco de la lechuga, un poco del otro, y al final tienes un cóctel de productos que eso no está legislado, ¿vale? La legislación es una. Luego además sí que la ley, por ejemplo, el Real Decreto que hay en España, habla de que las personas que manipulen estos productos tengan que tener una formación, unos cursos, etcétera. En la práctica, tú o yo, cualquier persona puede ir a un supermercado y comprar un pesticida, el glifosato, por ejemplo, la marca Roundup, es el más vendido a nivel mundial, y lo puedes utilizar sin ningún tipo de experiencia. O sea, al final tienes un arma en tus manos, ¿no? Alberto, un poco vosotros desde Ecologistas en Acción, la relación que tenéis con ellos, vosotros también cubrís sus charlas, ¿cómo es la relación que tenéis entre esta plataforma y Ecologistas? Bueno, la relación es muy estrecha, puesto que muchos de los afectados se pusieron en contacto con la organización y bueno, ha servido un poco también de nexo de unión de todas estas personas preocupadas por esta problemática, y somos una organización que nos preocupa los temas de salud pública, nos preocupa el tema de la contaminación de los suelos, de las aguas, y estamos trabajando con ellos conjuntamente, elaborando las actividades. También se están mandando a las administraciones para que no apliquen los herbicidas en las cunetas o en aquellos lugares donde se están aplicando y que creemos que es un riesgo y que se puede prescindir totalmente de esas aplicaciones. Y dentro de la campaña de charlas de difusión o de concienciación de la población, que yo creo que también es fundamental, como te decía Javier, que cualquiera podemos ir a comprar, pero que sepamos cuáles son esos riesgos, pues estamos también participando. La próxima charla es el 15 de marzo en Valdipiélagos, a las 7 de la tarde, y el 29 de marzo va a ser en Medranda a las 6 de la tarde, y vamos en el mes de abril ya a tener tenemos cerradas algunas como Junquera de Henares y otros ayuntamientos o municipios que nos lo han pedido, y bueno, pues ahí estamos haciendo todo lo posible y todo colaborando en lo que podamos. O sea, que desde aquí que se conozca, además que se pueden poner en contacto con vosotros, cualquier municipio que lo desee, para recibir charlas informativas acerca de este uso, ¿verdad? Sí, además hay ayuntamientos que incluso nos han pedido borradores de ordenanzas para prohibir el uso de los herbicidas en su municipio. O sea que hay ayuntamientos o alcaldes que están muy concienciados ya con la problemática y que de hecho pues quieren trabajar por cambiarlo en sus localidades o en sus municipios. Eso es en primer paso, digamos, dentro de lo que es el término municipal. Luego ya el ámbito agrícola es más complicado, pero es un primer paso muy importante. Ya es mucho. Sí. Alberto, por último, preguntarte cuál va a ser un poco el tema que vamos a tratar en nuestro próximo Espacio Verde. Pues mira, que estamos hablando del uso de los pesticidas, pues a la semana que viene lo que queremos traer es un proyecto de una gente que tiene una huerta ecológica en el Valle de Henares, y queremos dar a conocer ese proyecto y bueno, pues es Huerta Lunera, se llaman, y a la semana que viene conoceremos de qué va este proyecto. Perfecto, bueno, pues muchas gracias Javier, perdona, y muchas gracias Alberto por habernos acompañado, y pues eso, a ver si queda claro y trabajamos un poquito en evitar este uso. Muchas gracias. A vosotros también agradecerles que nos hayan acompañado una tarde más, y como no, recordarles, mañana jueves volvamos a tener una cita. ¿Dónde? Pues aquí, en Guadalajara al Día.